Bueno, una vez más, buenos días a todos y todas por estar ahí. Agradecimiento especial a cada uno y cada una que está ahí, aquí presente. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Se trata de una conferencia. Agradecerle de manera especial por haber separado parte de su tiempo tan ocupado para hacer esta conferencia para nosotros. Es un placer, es un placer. El placer es mío. Muchas gracias. Y para saber un poco más de William, es un experto en inmigración, integración y cohesión social, experto europeo en varios temas. Entre ellos destacamos la defensa de los derechos de los niños, prevención del tráfico humano y de la integración de población en riesgo de exclusión. Específicamente, estamos hablando de la población de personas migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. Ha desempeñado diversos cargos, sobre todo en la administración pública y actividades relacionadas específicamente con la integración de la comunidad valenciana, también en Bélgica, en Ecuador, en Chipre, entre otros países. Ha sido director general del Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes, que hoy en día ya no existe. Tal vez él tendrá la oportunidad de compartir un poco con nosotros. Se llamaba SEIMIGRA. Es profesor en varias universidades, entre ellas la Universidad de Alicante. Y quiero destacar específicamente que él ha sido redactor principal de los dos planes de integración de la Comunidad Valenciana que conoceremos tal vez durante la presentación, y os invito a aprovechar de un personaje con amplia experiencia en el tema de integración específicamente, y por si acaso su tesis doctoral se trataba específicamente de eso, los límites de la integración. Así que bienvenidos a todos y a todas, y espero que disfrutéis de esta conversación y debate con el señor William. Gracias, muy amable. Bueno, después de azorarme y recordarme que soy una persona mayor, puesto que para tener la experiencia esa deben de haber pasado bastantes cosas, agradeceros la invitación, evidentemente, tanto a Javier, que se puso en contacto conmigo, como al ponente y al organizador fundamental de CISENE, ¿no? Me llama poderosamente la atención que vuestro eje gira en torno a lo que es la comunicación, ¿no? Fundamentalmente verbal, fundamentalmente escrita, y creo que es uno de los elementos en los que más fallamos, curiosamente. Es decir, incluso cuando se produce un proceso de integración poderoso, en el que la administración está implicada por una serie de razones, algunas buenas y otras malas, incluso a pesar de esta puesta en marcha de manera decisiva de los planes que has mencionado anteriormente, vamos detectando que somos siempre víctimas de los tiempos históricos y de nuestras experiencias. Desde el primer momento, sin saber absolutamente nada de integración, porque hay que ser humilde, España no es un país de migración, ha sido un país de emisión, pero no de recepción masiva de personas a la búsqueda de empleo y de realización de un plan de vida. Sí ha recibido flujos de turismos y de turistas, que de hecho han jugado un papel bastante importante en el cambio cultural que sucedió e incluso en la finalización lenta de lo que es el periodo franquista.
y también como estimulante justamente de ese cambio de comunicación que se va a producir entre los seres humanos, incluidos los propios españoles. Todo proceso migrante, de hecho, es un enorme naufragio donde todos coincidimos en algo determinado, que es nuestra ignorancia. Las personas que vienen de fuera vienen con sus experiencias vitales, todas excelentes en su mayoría y desde luego respetables, pero a menudo inútiles, teniendo en cuenta que no saben nada de la sociedad de acogida y que van a tener que adaptarse a través de un proceso bastante tedioso y demandante a unos nuevos requisitos en la que en la cola del pedir se va a colocar hasta el más tonto. ¿A qué me refiero con esto? Que se nos olvida, y de manera sistemática, todas las administraciones en las que he podido trabajar, se les olvida una cosa fundamental, que es que hay que estimular el conocimiento de la sociedad de acogida. Es decir, caemos rápidamente en el cinismo, o bien desde la perspectiva buenista. Los españoles, los franceses, los alemanes, me da absolutamente igual el epíteto que coloquéis allí, son malos por definición porque no quieren a los emigrantes. O lo contrario, son buenos porque quieren a los emigrantes. Esto es un poco más complicado. Es un choque de ignorancias, que Fukuyama llamó choque de culturas o de civilizaciones incluso, y yo creo que no hace falta ser tan rimbombante y es bastante más sencillo. Cuando empezamos a trabajar en el primer plan de integración, no teníamos ni idea, ¿vale? Ni idea. Teníamos la experiencia de otros, ¿sí? Y resulta que la experiencia de otros acababa de fracasar. Es decir, en el mundo mundial existían dos metodologías bien determinadas. Una, la multicultural o llamada anglosajona, o también conocida por el concepto de sociedad de islas, es decir, el supuesto respeto a la cultura de los demás, pero sin mezclarse. Por lo tanto, la estructura social que nace de este tipo, una de las típicas es Inglaterra o incluso los Estados Unidos, a pesar de la mixtificación a la que someten los investigadores europeos, los americanos, con la palabra multicultural, la distribución en realidad está en la parte superior, los blancos herederos de la tradición protestante, y por debajo todos los demás que se pelean por el segundo puesto, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos en un modelo de este tipo que todo el mundo se discrimina. Si el inglés hindú no quiere que su hija se case con el inglés pakistaní no quiere que sus hijos tengan nada que ver con el heredero o el afrodescendente nigeriano, y así sucesivamente. Y supuestamente son todos ingleses. Vuelvo a decir supuestamente, porque este modelo, además de haber sido asumido por quien lo creó como un fracaso, demostró literalmente ya su cinismo cuando la señora May, mirando hacia atrás e intentando eliminar gente debido al racismo naciente que dio lugar al Brexit, volvió a reexaminar la historia reciente del Reino Unido bajo una lupa bastante reducida y cínica, exigiendo a su población de la Commonwealth, que había venido en una primera generación y segunda generación nacida allí para reconstruir el Reino Unido, les pidió a todos que demostrase de manera fehaciente que habían venido para eso. Imaginaros, después de 50 años, incluso personas ya muertas, que tuvieran que demostrar a través de un papel que ellos verdaderamente habían venido al Reino Unido para reconstruirlo de manera generosa. Por lo tanto, hundido el material multicultural, se quedaba otro posible,
que era de la asunción total del migrante dentro de lo que es el concepto de la sociedad de acogida, que es la francesa, el modelo francés, en el que desaparece supuestamente la cultura de la otra persona para poder demostrar que es un buen republicano. Esto no ha dado sus frutos, como todos sabemos, teniendo en cuenta de que la sociedad de acogida no ha sido formalizada para la aceptación del enorme esfuerzo que supone para múltiples personas que viven y conviven en Francia de origen, digamos, externo, que ellos sí estaban preparadas para ser francés y presentarse en primera persona a los puestos de trabajo que no significasen de manera sistemática una distribución hacia lo no especializado, que eran rechazados simplemente por el origen de sus padres, demostrando de nuevo el fracaso absoluto. Por tanto, vuelvo a incidir, las administraciones sufren de antropocentrismo y de antropocentrismo ignorante. En el caso de España, ignorante por fuerza, teniendo en cuenta que no habíamos tenido una experiencia anterior a la hora de la integración. ¿Qué decide España, visto el fracaso de los dos modelos anteriores? Pues apuntarse a una moda nueva, que es siempre estimulante, que es la interculturalidad. Es estimulante en el sentido positivo y en el sentido negativo, que está vacío de contenido. ¿Por qué? Porque es nuevo. Por lo tanto, todo el mundo, y además os advierto que cuando en realidad se utiliza muchísimo una palabra, como por ejemplo la transversalidad, la interculturalidad, cuando se utiliza mucho es que no sabemos de lo que hablamos, o es imposible conseguirla, o porque no hay dinero, o porque no se sabe hacer, o porque simplemente las entidades no están dispuestas a pactar entre sí. En 5 minutos, porque fueron 5 minutos, la administración tuvo un primer plan. Me refiero a la del Estado, que decidió tener un plan intercultural muy bien pertrechado a nivel teórico, con muy claro las ideas que se pretendían y con una ignorancia total de si los españoles estaban preparados para poder poner en marcha este tipo de aceptación. Y además, jamás se planteó, nunca hubo ningún estudio, ni por parte del Estado español, ni por parte de Andalucía, que fue la primera en poner en marcha su plan de integración, a posteriori Cataluña, después el País Vasco, la Comunidad Valenciana, es decir, ni por piezas, ni en su totalidad, hubo ninguna persona que se plantease, oiga, ¿y los españoles en esta ecuación? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están preparados? No, no están preparados, pero son tan ignorantes como su administración. De hecho, son tan ignorantes que automáticamente se colocaron de manera muy digna, pero poco científica, entre los que les gustaban los emigrantes y los que no les gustaban los emigrantes. ¿A base de qué, cómo diríamos? ¿De qué experiencia nos colocamos en este tipo de cosas? Pues a partir de un a priori. Los a priori están bien, hombre, son endebles para construir un futuro constante y poderoso. De un lado se colocaron un montón de asociaciones que empezaron a representar a los emigrantes porque no encontraban interlocutores válidos, teniendo en cuenta de que no lo sabía. No lo sabía. Es decir, no lo sabía. Habían cosas tan peregrinas como, por ejemplo, vamos a llamar a las asociaciones para que se visibilicen en las fotografías, para que los gobiernos sucesivos de todas las regiones, en todo caso, pudiesen demostrar que estaban haciendo algo, pero inicialmente no sabíamos ni siquiera qué tipo de plan queríamos hacer. Como soy un defensor fundamental de que la ignorancia deja de ser menos ignorancia cuando se comparte, entre otras cosas porque se produce un empoderamiento de esta ignorancia y empieza a haber un diálogo, digamos, precientífico, en el sentido de las poquitas experiencias que en un momento dado tenemos, las ponemos en común. Se crea y se distribuye en todas las regiones
el tercer sector, que lo conocéis perfectamente, todas estas asociaciones que acabo de nombrar, y las distintas administraciones por el otro lado. En un primer momento, el diálogo es bastante fluido, en el sentido de que no sabemos mucho ninguno de los dos y efectivamente necesitamos de los dos. Por lo tanto, nos consultamos. Por lo tanto, se establece un primer marco de trabajo que es la consultación. Nos consultamos. El único problema es que dentro del marco de la distribución asociativa se colocan muchas fuerzas de izquierdas, perdón, y en la distribución del comienzo de la recepción de la administración se colocan muchas personas de derecha, ¿vale? Por lo tanto, dos conceptos distintos de cómo poder integrar. Y donde demuestro en mi tesis que la administración e incluso las asociaciones empiezan a hacer un freno para la integración utópica, vamos a llamarla así, o excelsa. ¿Por qué? Porque se introducen una serie de elementos que no son científicos y que son dogmáticos en cuanto a que si una cosa es buena y la otra lo contrario. Por lo tanto, se dificulta el diálogo. Yo no quiero pactar con las fuerzas de la derecha o no quiero pactar con las... Es decir, además del antropocentrismo que hemos definido claramente, de choque de ignorancias, la administración decide de manera completamente arbitraria, como lo hace siempre, empezar a determinar qué es lo importante para la integración. La decisión de cualquier país, de que esté la derecha o que esté la izquierda, siempre es lo mismo. El emigrante tiene que integrarse, ¿vale? Es un automatismo. Es cierto, sí, tiene que integrarse laboralmente, tiene que integrarse lingüísticamente, tiene que integrarse en parte culturalmente para poder defender en primera persona y luego allí los mensajes empiezan a, ¿cómo diríamos? Vacilar en su coherencia. Unos dicen que tiene que asumir absolutamente toda la cultura. Frente a esto yo siempre preguntaba a los líderes representativos políticos, ¿queréis que los emigrantes sean perfectos españoles? Pues yo les preguntaba, bueno, definidme lo que es un perfecto español. Y ahí empezábamos a patinar. Entre otras cosas porque España tiene un grave problema, que es el de la definición de su Estado. Es decir, hay una idea de centralismo madrileño y hay una idea de todo lo contrario, que es potenciar lo que es una democracia federalista. Por lo tanto, en España en concreto, frente a otros países que también han fracasado, pero que tienen un concepto de Estado más claro, ¿entiendes? En este país tenemos un problema añadido. Tengo que decir que la administración, yo he trabajado con todos los colores políticos porque no me importa ninguno, teniendo en cuenta de que a mí lo que me interesa es la integración. Es muy difícil en este país trabajar de esta forma porque te piden ascripciones, asunciones de mensajes y todo este tipo de cosas que siempre ha producido un matrimonio de conveniencia, en mi caso, con los partidos que estaban gestionando el erario público, que es lo único que me interesa en realidad, que es la representación del ciudadano, entre otras cosas porque la democracia y la emigración es uno de los elementos que está demostrando que tengo razón, por desgracia, no solo yo, evidentemente, que es la democracia representativa ha llegado a su final. A su final. Por lo tanto, estamos entrando en una especie de espacio sin definir, puesto que el que ha monopolizado la fuerza hasta el momento, que son los partidos políticos, y a través de los partidos políticos, la administración de turno, no está dispuesto a ceder una representación mayor a lo que vendría a ser el sustento y la base de una democracia participativa. Entre otras cosas porque si no se produce esa democracia participativa, vamos hacia una lucha social constante. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad altamente compleja, donde hay una grupalización casi ad infinitum, donde las personas ni siquiera se recrean suficientemente en lo que es el concepto del siglo XX y XIX, que es la derecha y la izquierda, como lo que estamos viendo actualmente. Es decir, en realidad
dentro de nada, la gente va a empezar a agruparse en función de sus necesidades y sobre todo si son atendidas o no lo son. Pero el problema es que en una sociedad multicompleja nunca hay dinero suficiente ni especificidad necesaria en la administración para entender toda la complejidad que implica una sociedad multicompleja. Por lo tanto, la única posibilidad, y los dos planes que empujé no lo fueron lo suficiente, por desgracia, porque vuelvo a insistir, el concepto político tiene un peso muy importante. De hecho, llegué a un divorcio absoluto con los dos grandes partidos que representan la mayoría en este país, porque en realidad piensan lo mismo. Es decir, el esfuerzo tiene que recaer sobre el emigrante. Que el esfuerzo tiene que recaer sobre el inmigrante es cierto, nadie lo pone en duda. Si tiene que aprender el idioma, los idiomas, tiene que, pero por su propio bien, porque lo libera. Tiene la capacidad de poder pelear, digamos, dentro del mercado de trabajo en igualdad de condiciones. El problema es que tardamos mucho, es decir, depositando la responsabilidad única y exclusivamente sobre el inmigrante. Lo que tenemos es que formar a los empresarios para que entiendan que van a empezar a encontrar personas afrodescendientes delante de ellos. Lo digo porque al principio hicimos una pequeña estadística para poder saber cuáles eran las dificultades automáticas, porque no había experiencia. Iban a encontrar, por ejemplo, las personas afrodescendientes a la hora de meterse en el mercado de trabajo. Pues, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con manejo de comida, ¿entiende? Les estaba vetado. Ya no estoy hablando de ingenierías ni profesorados, que estaban menos vetadas que el manejo de comida. Entonces le llegamos a preguntar a los distintos empresarios que en un momento dado, desde pequeño a grande, pero oiga, usted, ¿por qué veta a las personas, entiendes, con más melanina que usted mismo? ¿Entiendes? Melatonina, perdona. Bueno, porque nos parece extraño que manejen la comida, parece que estén sucios. Fijaros como un apriorismo completamente estúpido, nacido de una interpretación reactiva frente a una situación nueva, se va asentando y crea una especie de idea preconcebida que elimina todo un grupo de personas, produciendo un fallo garrafal de nuestra Constitución, puesto que todos somos iguales a la hora de buscar trabajo y evidentemente no podemos ser discriminados por razón. Por lo tanto, la administración, de manera teórica, hace una serie de planes, crea una serie de herramientas, pero desde el principio es miope. Es miope porque es antropocéntrica. Os pongo un último ejemplo. Se crean las agencias de mediación intercultural. Desde el primer momento digo a toda la administración valenciana, esto tiene un periodo de caducidad, es decir, que está bien tratar a los inmigrantes de manera específica, está muy bien, pero llevándolos hacia lo macro, es decir, que finalmente vayan accediendo a las informaciones y a los tratamientos de tipo general para que puedan defender el derecho a su ciudadanía, es decir, que no específicamente estén siendo atendidos como inmigrante. ¿Por qué? Porque a la administración le viene muy bien tratar a los emigrantes como emigrantes durante 30 años, porque permite la creación de un mensaje diferenciador con respecto a la sociedad de acogida. Por lo tanto, me resulta muy sorprendente que todavía hoy hay un montón de asociaciones que siguen buscando la representatividad exclusivamente en función de su origen. Es decir, por ejemplo, la Asociación de Rumanos de Valencia no existe, sin buscar una evolución, es decir, está bien al principio, pero sin buscar una evolución y empezar a atender todo tipo de público, incluyendo los españoles, porque es una manera de salir del
del círculo vicioso antropocéntrico que se ha creado de una manera completamente involuntaria por ignorancia y que luego, como todo, se empieza a ver las ventajas de poder discriminar y de tratar a las personas de una manera determinada. Fijaros cómo la democracia participativa es algo fundamental que tenemos que arrebatar las líneas creativas que todos los años decaen desde la administración porque la administración no sabe de lo que habla. ¿Por qué no sabe de lo que habla? Porque tiene externalizado a través de todas las asociaciones, y me entenderéis perfectamente, la atención a todos los problemas nuevos. El problema es que el sistema es malo, teniendo en cuenta de que toda la experiencia atesorada por el tercer sector no tiene una repercusión finalista en la administración. ¿Por qué? Porque la administración quiere ser monopolista de la distribución económica y de la creación de las líneas de intervención. Pero si llegamos a la conclusión, que lo acabo de decir, que la administración no tiene ni idea qué líneas de creación tiene derecho a poder crear sin atender las necesidades que en realidad los únicos que pueden transmitirlos son las asociaciones. Por lo tanto, tenemos un marco que lleva 20 años funcionando de unas asociaciones que dicen representar a los emigrantes, olvidándose que quien representa a un emigrante que no se quiere integrar, es su consulado. Ojo, es su consulado. Es decir, las asociaciones lo único que pueden hacer es ayudar a las personas a integrarse. Y se produce allí una paradoja muy importante que levantamos en su momento, que era, curiosamente, las asociaciones, si tenéis éxito, vais a desaparecer, teniendo en cuenta de que si habéis nacido para producir integración y tenéis éxito, una vez integrado, las asociaciones ya no son necesarias, porque la igualdad se ha producido y cualquier persona que venga del exterior, sea cual sea su religión, sea sea su origen o su color, pues a efectos prácticos ha conseguido ser un ciudadano de pro, aceptado. Por lo tanto, ya no necesita esa ayuda específica. Por lo tanto, ahí hay un conflicto de intereses, obvio para cualquier persona que tenga un poco de sentido común, entre que las asociaciones quieren seguir sobreviviendo y evidentemente no quieren desaparecer. La única posibilidad de no desaparecer de este tipo de asociaciones es transformarse en asociaciones sociales puras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien nacieron para ayudar a colectivos determinados, que vayan adquiriendo de manera transversal, ahí sí saco la palabra porque es importante, todos los conocimientos para poder fomentar una sociedad justa y sobre todo exigir a la administración la creación de herramientas y de arquitecturas administrativas para poder hablar con la administración de tú a tú. ¿Vale? Para ceñirme a la evolución histórica que también tiene su cabida aquí de los distintos planes, el primer plan fue fantástico. ¿Por qué? Porque fue un ejercicio de coordinación increíble entre un montón de personas y la asunción de un montón de ignorancia. Por lo tanto, lo que sí hubo fue un proceso de sinceridad que no se ha vuelto a producir. Nos necesitábamos a todos y nuestro lenguaje fue edificado sobre la verdad, nuestra ignorancia. El segundo plan fue muchísimo más especializado, fue muchísimo más potente, al menos el primero, el que presenté, porque di mi dimisión durante este proceso de presentación del plan y la persona que me sustituyó, ¿entiendes?, le introdujo una serie de cambios que no asumo bajo ningún concepto, que considero más del ámbito fruto de la ignorancia y del miedo de la sociedad acogida. Fijaros que todos los apriorismos nacen de la ignorancia y además se les confiere dote de realidad por el miedo, porque es la hija de la ignorancia. A continuación, el vacío más total.
tenemos la obligación, por ley, en la Comunidad Valenciana, de 4 años, presentar un nuevo plan. El tercer plan no se presentó, hubo un cambio político, no asumieron esta responsabilidad evolutiva, de al menos tener la administración la obligación de mirar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que podemos mejorar. No hubo eso. Finalmente nació un tercer plan, que fue un corta y pega del primero y del segundo, para cumplir lo que es la obligación normativa, y finalmente hubo una cosa que se cacareó por todas las administraciones, que fue un cambio de modelo, o en Valencià, un canvi de model. El canvi de model, yo como especialista no lo he visto en ningún sitio. Si se ha implementado hacia la inmigración la obligatoriedad de asumir el segundo idioma, que me parece una ganancia. No me gusta la obligatoriedad. Creo que es más inteligente por parte de las administraciones, del signo que sea, producir el empoderamiento, es decir, que la persona lo conceptualice como un elemento positivo y no una obligación, pero bueno, eso es discutible y no tiene cabida aquí. Y finalmente, ahora mismo, pues estamos un poco en el limbo, ¿no? En el limbo de nuevo, como casi el principio. Hubo un proceso al principio, hace 5 años, cuando hubo el cambio de consulta de nuevo, si vamos a llamar a las asociaciones para que nos cuente un poco qué es lo que ha sucedido hasta entonces, y hubo una eliminación absolutamente cainita de todo lo que había habido anteriormente, incluido lo que se mencionó aquí a través del coordinador principal de este congreso, que fue el CEMIGRA, el Centro de Estudios de Integración de Migrantes. Con sus defectos que los tenía, y grandes, fue la segunda gran fundación en España que atesoraba un estudio integral. Puedo decir y afirmo que tenía más conocimiento que las distintas universidades. Entre otras cosas porque tenía el link necesario con las universidades para poder trabajar lo que es la teorización y sobre todo un contacto directo con lo que era la realidad del día a día, desde lo atencional de las personas hasta la integración, y eso en el espectro en su totalidad, desde laboral hasta social, hasta acompañamientos jurídicos, profesionales de todo tipo. Por lo tanto, era fantástico tener una herramienta de este tipo. Aún hoy me estoy preguntando por qué Compromís se lo ha cargado, sinceramente. Es decir, en la conferencia finalizadora del recorrido del CEMIGRA, se nos explicó a todos los que estábamos presentes allí que había un cambio de modelo y que se pretendía, digamos, cambiar este tipo de cosas. Bueno, yo no he visto ni la sustitución. Podría haber entendido que se recrease otra fundación en función de intereses políticos o de control y todo esto, que son muy propios de este país y de la tentación humana, pero no lo ha habido. Es decir, por lo tanto, se ha cargado un elemento que es fundamental y solo queda una en España con esta cualidad. Si nadie ha replicado este tipo de cosas, nadie tiene un observatorio con la cualidad o la calidad más bien del CEMIGRA, que era capaz de sacar un anuario anual sobre la situación de la inmigración. Todavía nuestras colecciones de libros se están buscando con ahínco, porque no se ha superado. Es decir, hemos vuelto al medievo, hemos vuelto atrás. Hemos vuelto atrás, no hemos ido adelante, y eso como intelectual y como persona solo lo puedo lamentar. Es absolutamente igual el color político, entiende, de la persona que esté encargado de este tipo de cosas. Yo pienso en la funcionalidad, es decir, como investigador y como profesor, lo que necesito es ser eficiente, no cumplir una serie de soflamas que pueden ser ciertas o no serlas en absoluto. Por lo tanto, no me interesa lo más mínimo. Para ir finalizando, ha sido un proceso
increíblemente positivo a nivel humano, sobre todo cuando los conceptos derecha e izquierda no han inviciado este proceso, y cuando realmente se ha mirado esto como un enorme campo de oportunidades, y sobre todo, de nuevo, por desgracia, parte del gobierno actual está cayendo en la tentación de decir la inmigración es necesaria porque los puestos de trabajo, no, mire, oiga, va mucho más allá de esto. Seguimos siendo y diciendo exactamente lo mismo que hace 25 años. Y eso me cansa, finalmente, me cansa. Es decir, oiga, un ser humano no es necesario solo por sus manos, es necesario por su cabeza, es necesario por los problemas y las soluciones que trae consigo. Es decir, el mundo es mucho más complejo que el siglo XX o el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y estamos fracasando precisamente porque estamos viendo los flujos humanos de manera industrial, y el siglo XIX pues ha dado todo de sí, y desde luego no todo ha sido muy bueno. Por lo tanto, replanteémonos las relaciones humanas como un enriquecimiento transversal, no exclusivamente porque resulta que la sociedad occidental necesita mano de obra fundamental. Oiga, para eso se quedan en su casa, que también necesitan mano de obra, ¿entiendes? Y sacar sus países. No, si la riqueza que produce un intercambio es precisamente esto, su sociedad mestiza, mestiza. Ese es el gran salto que hay que defender en el siglo XXI, la sociedad mestiza, con todas sus dificultades, porque podemos ver que en una sociedad en crisis, rápidamente las personas que tienen miedo y se nutren de a priori vuelven a distribuirse hacia hacia los extremos, tanto uno como otros, que por más que se disfracen de buenistas, son reductores, son reductores. Por lo tanto, caben 4 gatos allí. Y resulta que somos mogollón en el mundo. Por lo tanto, es toda nuestra particularidad. Y para acabar, desde la miopía más absoluta de un director general, preguntarme, pero Guillermo, ¿esta gente va a llegar a ser españoles del todo? Hasta hoy en día decir del todo no es nada, entre otras cosas porque los seres humanos ya somos fluidos, ¿no? Incluso dentro del sexo, somos en un momento dado fluidos. Me encanta este término, entre otras cosas porque va en contra, me encanta el término fluido, y pone muy nerviosa a un montón de gente que quiere grupalizar a las cosas, encerrarlas en pequeñas cajas, ¿entiendes? Y decir mi cultura es la mejor, ¿entiendes? Cuando no sabe de su cultura prácticamente nada. Vivimos una paradoja en España que me llamó poderosamente la atención viniendo de Bélgica, porque para bien o para mal, Bélgica ha asumido todos sus fantasmas, Y aquí en España sufrimos un poco lo que Egipto está sufriendo ahora mismo, ¿no? Que es la asunción de que antes de todo el mundo musulmán y árabe, ¿entiendes? Había vida, Es decir, había una vida, una cultura que todo el mundo reconoce como absolutamente milenaria, que es la cultura egipcia, y que además de poder vivir de ello, del turismo y todo esto, están empezando a asumir que, bueno, forma parte genéticamente de su herencia particular. En España seguimos compartimentando nuestra historia y sin asumir, por ejemplo, que hubieron pues muchos decenios y centenios de ocupación árabe. Hasta hablar, porque he tenido la suerte, he sido un poco una especie de Forrest Gump, ¿no? He hablado con todos los grandes políticos de este país y recuerdo un político catalán que dijo que la emigración era el mayor reto, el mayor desafío que jamás había experimentado Cataluña. Y tenía razón, desde sus preceptos nacionalistas, digamos, limitador, tenía toda la razón. Todos los latinoamericanos, ¿entiendes?, traían con ellos el castellano o el español, porque en realidad es el español, esa lengua franca que inventaron los vascos y el resto de España para poderse entender, pues a efectos prácticos, sí, el español se lo traían con ellos como lengua franca, nunca mejor dicho, no como una imposición de nuestros fantasmas propios del franquismo, en que el castellano castizo, ¿entiendes?, se transformó en un arma de represión,
No, no, como lengua franca se la trajeron a Cataluña y no les sentó nada bien. Hablando con un político de mucho renombre, que de hecho llegó a la presidencia de la región de Cataluña, me dijo, vamos a modular nuestra migración. Entonces le pregunté, ¿así en qué tipo? Pues vamos a intentar frenar a los latinoamericanos y vamos a fomentar la llegada masiva de magrebíes por dos motivos fundamentales. Primero, porque hablan francés, por lo tanto, asumimos que será más fácil que aprendan el catalán. Y luego, si no les gusta Cataluña, pues se irán a Francia, puesto que tienen muchísima fama. Pues con los resultados que todos sabemos, ¿entiendes? Cuando jugamos a los aprendices de brujo, ¿eh? Es decir, es peligroso jugar. Nuestro antropocentrismo es reductor, estúpido y no nos permite asumir que la migración y los flujos migratorios es una enorme oportunidad para todas las sociedades de acogida. Y lo queramos o no, nos vamos a mezclar. Y todas las familias y los individuos se van a ver confrontados a un proceso de integración. Por lo tanto, la administración tiene la obligación de estar a la última. Y por desgracia, en estos momentos, no lo está. Gracias. Muchas gracias, señor Guillermo. En las pocas ocasiones que he tenido de compartir con usted, siempre ha sido un placer escucharle. Y hoy otra vez el placer vuelve a manifestarse. Y le damos gracias por haber venido y aceptado la invitación. No quiero extenderme mucho porque seguramente alguien habrá algunas preguntas o incluso un comentario o incluso debatir al conferenciante. Así que os cedo la palabra para todas las preguntas que podáis tener. Ese es el momento peligroso. Oportuno. El momento peligroso. ¿Quién se atreve a romper el hielo? Bueno, yo ante todo, más que una pregunta es, pues darle enhorabuena a Guillermo por, aparte de por dedicarnos su tiempo, que se lo agradecemos eternamente, también por las aportaciones que nos ha hecho muy importantes y creo que es un referente en esta materia porque su dilatada experiencia así lo hace y su excelente forma de comunicar. La verdad es que gran aportación, Guillermo. Muy bien, muy bien. Bueno, digamos que, ya ves tú, yo podría estar conviviendo ahora mismo dentro del marco universitario y todo esto y dedicarme a la contemplación de lo realizado. Y la verdad es que prefiero estar en primera fila todavía luchando dentro de lo que es el marco de del tercer sector, precisamente porque si lo critico es porque lo quiero y sé que puede llegar a ser lo que de manera bastante cínica en un momento dado la administración nos requiere ser profesionales y transparentes, pero la única manera de ser profesionales y transparentes es asumir responsabilidades efectivas y reales. De momento solo somos asistenciales y eso no me gusta. No me gusta en absoluto. Yo lo que quiero ser es propositivo y tener la oportunidad de hablar de tú a tú con la administración, pero no cuando me invite ella, sino cuando lo requiera yo. Y digo yo con toda humildad, es decir, el tercer sector. Ahí es donde realmente podremos resolver los problemas en tiempo real y los importantes. Y la distribución de los fondos, que son escasos, siempre lo sabemos, ¿entiendes? Será mejor repartida. Y sobre todo evitaremos una cosa que es bastante común en el mundo político, que son las ocurrencias. ¿eh? Los españoles somos muy ocurrentes, excelentemente ocurrentes. Lo que no somos es coordinados, pero ocurrentes, joder, podríamos exportar ocurrencias. Por lo tanto, deberíamos de ser ocurrentes, que ya lo somos, y sobre todo coordinarnos alejándonos de la distribución dogmática, de la pertenencia a algún grupo. Porque si la inmigración ya es un grupo y la sociedad acogida es otra, y que en realidad lo que pretendemos es entremezclar para que la persona adquiera su responsabilidad y sus derechos propios, y que la administración no se transforme
que lo es en un límite para la integración, y lo es, ojo, insisto, y en toda su amplitud. Eso sí que es transversal. Afecta a todas las consellerías, a todas las direcciones, ¿entiende? Por la lentitud, por la escasez de recursos, por la falta de conocimientos y sobre todo por la falta de una mesa en común que junte en función de las problemáticas transversales a todas las consellerías. Y una vez hecho esto, por ejemplo, se ha conseguido muy bien a nivel de ley para la lucha de género, con todos los defectos que todavía quedan por resolver, sobre todo económicos y de especialización y de realización efectiva, seamos cínicos. Una vez hecho esto, deberíamos de, desde la óptica del género, comunicarnos con el mundo migracional. El mundo migracional, comunicarse con el mundo laboral. El mundo laboral, comunicarse porque en la cola del paro no hay migrantes, no hay mujeres, no hay hombres, hay personas con una serie de problemas específicos y generales. Los específicos los tenemos que conocer todos. Y lo primero que dije, y sigo insistiendo, la mayor fuerza integradora que se podría poner en marcha de manera inmediata y con muy poco coste económico son los propios funcionarios. Es el mayor grupo humano que se dedica a atender al resto de la población y que con una buena formación, ¿entiendes?, se transformarían en agentes integradores, en los famosos acompañantes que llamaba Javier Monferrer anteriormente, y que supieran de todo, absolutamente de todo. Y no solamente mover papel. Lo que dices tiene mucho sentido porque, por ejemplo, ayer se habló también sobre la vida independiente y la autonomía personal, y no sé si Benito está por aquí o no, pero se habló de que había personas en Castellón que habían solicitado información de la prestación de la prestación no de dependencia, sino de la prestación de autonomía personal, y los propios funcionarios, que son los que tienen que ayudarte a que tengas esta prestación, la desconocían y no sabían muy bien en qué consistía. Si pasa esto con temas de diversidad funcional, también imagino y estoy seguro que pasa con otros tantos campos que comentas. Si tú no educas a las personas y al público, ¿entiendes? La idea se la crea él, ¿vale? Y en base a su ignorancia. Por lo tanto, de manera completamente, tú vas a un puesto del labor ahora mismo, del Servef, ¿entiendes? A buscar empleo, y en función de que seas mujer y que te toque una mujer, en función de que seas mujer y te toque un hombre, en función de que seas inmigrante y al señor que hay enfrente le gusta la inmigración o no le gusta, ¿entiendes? Se van añadiendo un montón de eslabones que no deberían de existir. Claro. ¿Entiendes? Ni a favor ni en contra. ¿Entiendes? Ayer, después de casi 6 meses de buscar una serie de intervenciones médicas que se merece cualquier ser humano, mi amigo hindú, para Jim Singh, consiguió que su mujer fuera atendida con corrección porque la enfermera que se colocó delante de ella sabía hablar inglés y había estado viviendo en la India. Por lo tanto, adoraba el subcontinente hindú. Y cuando mi amigo Paranjit empezó a llorar delante de ella, sistemáticamente por desesperación, porque su mujer sufre una alteración, hormonal terrible, que le produce unos dolores absolutos, ¿entiendes? Esta persona fue eficaz e eficiente. Pidió todos los exámenes necesarios para esta mujer. ¿Me queréis decir qué importancia que esta señora haya estado en la India no lo haya estado? No debería de tener ninguna importancia. Cualquier persona que se pusiera delante tiene derecho a un trato digno y a recibir la necesaria atención, sea agradable, sea desagradable. Es decir, tenemos que ser ya un poquito más avanzados. Tenemos que adquirir, por eso digo que es una oportunidad fundamental para la sociedad acogida, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque ya llegamos tarde los padres y los abuelos, ¿entiendes? Habilidades sociales superiores, entre las cuales las que las recoge todas,
que es la empatía. Quisiera aprovechar y hacerle una pregunta. Desde su experiencia en la cabeza de varias instituciones, específicamente Se Migra, aunque ya no existe, ¿qué, según su parecer, ves que es el mayor miedo a la diversidad de parte específicamente de la administración pública en cuanto se trata de las personas migrantes? ¿Y cuál cree que podría ser el papel de la educación o la comunicación en este caso? El papel de la educación es fundamental. El problema es que los funcionarios que deberían de estar más formados ya a estas alturas, que son los profesores, no lo están. ¿Son culpables de ello? No, no lo son. ¿Son culpables de su ignorancia? Ni siquiera son culpables de su ignorancia, son ignorantes. ¿Entiendes? Tú no castigas a un ignorante. Por lo tanto, lo primero es que se debería de invertir una cuantiosa cantidad de dinero en una formación profunda para la multidiversidad. Y esa, entendiéndose como multidiversidad, desde el origen hasta la religión, hasta el sexo, hasta la fluidez, lo que queráis llamar, para que los profesores tengan. Yo me ofrezco de manera sistemática todos los años al colegio de mi hija de 11 años para poder dar una serie de conferencias pequeñas a los alumnos de tal. Si la profesora entiende mínimamente, la directora entiende mínimamente lo que digo, entiende, me dice que sí. Si no, no me contesta, porque no comprende la necesidad de este tipo de cosas. Los profesores a quien me dirijo, porque mi hija va avanzando en el currículum y le toca a un profesor u otro, si entiende este tipo de cosas, le da cabida. Si no le da cabida, es que no lo entiende. Por lo tanto, tengo que formar primero al profesor, no primero a los alumnos. Ayer, un caso bien determinado, supuestamente en una zona donde ya, hecho, teóricamente somos los primeros de Europa, que es en la integración de la mujer y en la defensa de la violencia de género y todo este tipo de cosas. Somos adelantadísimos en nuestros recursos legales y todo ese tipo de cosas. Ayer incluso se votó una ley integral para la defensa de los niños y me alegro profundamente, no soy cínico, pero me temo que no hay recursos. Por lo tanto, a efectos prácticos, la ley está, pero no se cumple. No se cumple a efectos prácticos porque no se dota a quien tiene que hacerlo cumplir, como bien ha dicho Javier, del conocimiento necesario. ¿Entiendes? No, no lo tiene. Y ellos no son culpables de este tipo de cosas. Por lo tanto, ayer se produjo una cosa en la clase de mi hija que quiero transferiros. Mi hija, por ejemplo, tuvo el primer choque, vamos a decir, masculino-femenino, de ignorancia, ¿entiendes? En el sentido que los niños empezaron a valorar a las chicas que habían en el colegio en función del tamaño de sus pechos, ¿vale? Es acoso. No, es estúpido, ¿entiendes? Es decir, pero es estúpido porque lo realizan una serie de ignorantes, de ignorantes. Los niños están sufriendo un subidón hormonal y empiezan a mirar a las chicas desde otra perspectiva de la que ellos nunca habían participado anteriormente. Las niñas se sienten algunas agredidas, a otras le produce risa y todo esto. Eso debería de haber intervenido automáticamente el profesor. Debería de haber dicho, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Esto qué? A ver, ¿qué es esto? ¿A ti te gustaría que te mirasen de manera exclusiva, entiendes, por la nariz? O por otros órganos, entiendes, más tapados, dirigiéndose a los chicos, ¿entiendes? ¿Y por qué hacéis esto? Y incluirlo dentro de, ¿cómo diríamos?, de una charla orientativa hacia lo sexual. La contestación del profesor fue la que pudo dar. Esto es una broma pesada, que no se repita. Ya está. ¿Entiende? Con eso está ilustrado todo y resulta que hemos pasado todos por cursos múltiples, ¿entiendes? De sensibilización hacia la sexualidad diversa, etcétera, etcétera. Pues cuando llegue la ley, si es que termina por pasar, que asume que las personas pueden ser fluidas sexualmente, pues apaga y vámonos, porque la gente no sabe lo que es la fluidez sexual ahora mismo. Claro.
Por eso, por ejemplo, desde la línea de investigación que estamos trabajando, el giro semántico lingüístico específicamente, se contempla que esta formación de la que usted menciona Sí. Debería ser multisectorial. Sin lugar a duda. Y además tendría que ser una cosa fundamental, porque es que la formación de los funcionarios, que es el grupo que más fácilmente podemos formar y con poco monto, ¿entiende? Solo entiende una cosa. ¿Tiene puntos o no tiene puntos? ¿Vale? Pues que ese tipo de formación automáticamente fuera de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento y no electivo. Y ahí también entraría el papel de las instituciones, por ejemplo, el colegio como tal, que debería también jugar un papel importante en ello, porque muchas veces se puede ver chocado con incluso los intereses que manejan o conducen las acciones de esta institución, sea intereses políticos o intereses económicos, o incluso simplemente porque desde cierto grado institucional, pues el tema tal vez no les interesa. Por tanto, es crucial que varios sectores, incluyendo las instituciones, las familias, los profesores desde luego, y también los estudiantes deberían ser sometidos a este proceso de formación para que el proceso de integración no sea solamente en el aspecto legal, tener un documento, poder acceder al trabajo, pero que también vamos asumiendo estas nuevas formas de ser, nuevas ciudadanías, nuevas, como acaba de mencionar anteriormente, como este mestizaje cultural y entre otras cosas, multidiversidad que está surgiendo en la sociedad. Javier tiene la mano subido. ¿Quieres adelantar? Sí. Sí, yo quería hacer una pregunta y creo que igual va vinculada con, a lo mejor con algo que ha pensado Anastasia, ¿o no? Anastasia creo que también quería hacer una pregunta. Sí, no nos conocemos, pero con la mayoría sí. Soy Anastasia Ivana Popi, soy personal investigador en área de periodismo de la Universidad de Valencia y estoy trabajando la representación de la migración en los medios de comunicación. Y como ya nos damos todos cuenta, aquí hay una gran parte de nosotros que no somos españoles y hemos pasado por distintas experiencias. Y lo que te quería decir es que me he identificado mucho y puedo decir que formo parte, no del grupo, sino formo parte de esas personas que ha ido adelante después que le han cerrado muchas puertas por ser extranjera o por ser rumana en este caso. Y te lo digo porque cuando estás en el ámbito de la universidad y ayer en las sesiones sesiones de comunicaciones que hemos tenido, hemos hablado mucho sobre esto y sobre las categorías de migrantes, si eres rumano, si eres asiático, si eres de un país u otro, te tratan diferentes. Es verdad que en la universidad cuando estudias tienen el mismo trato para los alumnos, pero ya cuando acabas los estudios, cuando ya dejé de ser alumna Erasmus y he vuelto para continuar una carrera aquí, las respuestas han sido, y ahora os doy unos ejemplos porque he hablado sobre datos científicos, han sido: tus padres no pagan impuesto en España. Cuando he preguntado si hay becas para extranjeros, y esta respuesta me ha venido de un administrativo del ámbito universitario. Sí, se me contestaba la mayoría de las veces en valenciano. Es verdad, tengo que saber el valenciano, lo estoy aprendiendo, voy a clases, pero al mismo tiempo siempre estoy luchando para mejorar mi castellano, ya que no llevo tantos años aprendiéndolo. Otras cosas que me pasaban, y esto porque a mí me pasaban estas cosas, pero finalmente buscaba una solución. Y pensaba en la gente que no habla el idioma, la gente que no se mueve en el ámbito universitario, en el ámbito con gente que yo podía pedir ayuda a mis directores o a cualquier profesor que me ayude. Me pasó en los bancos de aquí de España. He ido con el contrato predoctoral de la universidad y me decían que si no hago un depósito de dinero, no me van a abrir la cuenta. Y tenía el contrato de la beca predoctoral Atracción de Talento de la Universidad de Valencia.
He ido a varios bancos hasta que finalmente me han abierto una cuenta y yo me he preguntado, si voy con este contrato, ¿qué pasará con la gente que efectivamente tiene que abrir una cuenta? Estas son cosas ajenas a lo que estoy trabajando en este momento, pero cosas que me han hecho preguntarme sobre lo que pasa con la otra gente, porque para mí no ha sido fácil porque te duele ver que no que te cierran las puertas, sino que la gente no entiende que no he venido aquí a coger el sitio de nadie, estamos compitiendo por las mismas plazas. Ha sido aún más difícil porque yo tengo que convalidarme todos mis estudios de mi país. Y sé que a más personas les ha pasado estas cosas y por eso, escuchándote, me di cuenta que no llego a ser demasiado española. He dejado de ser rumana, es como decir, hay una alteridad de mi identidad y en este momento cuando estoy hablando con mis alumnos de periodismo, ellos no ven lo que yo estoy diciendo aquí, sino ven una persona que ha hecho sacrificios y que les da clase de periodismo y trata de hacerlo lo mejor posible, de hablar mejor, de aprender mejor. Entonces, no digo que España o la comunidad no me ha dado cosas buenas, me ha dado cosas maravillosas, pero cada paso que he tomado tuve que lucharlo. Y hay gente también en las administraciones que te facilitan las cosas, que te entienden, pero hay también personas que, al igual que lo he dicho antes, no por el valenciano, el catalán o euskera, sino porque como te ponen esa barrera no estás de aquí. Y no voy a decir sobre otras becas que no he podido acceder por no tener el NIE o por no servir el pasaporte o cosas así, que son cosas burocráticas, seguros privados, todo el proceso que tienes que pasar. Y entiendo que hay una precariedad de trabajo y no hay, para ellos hay prioridades, pero hoy en día me pregunto, ¿somos ciudadanos españoles, europeos o del mundo? Porque... Vamos a ver. Te voy a contestar con mi experiencia particular. Yo soy España. ¿Vale? Yo soy España. Soy España por múltiples motivos determinados. Primero porque he vivido en Canarias, de allí heredé el deje. Fíjate si mi asunción de la cultura canaria fue importante, que me mixtifiqué dentro de lo que es la forma de hablar de ella. Luego fui a vivir a Andalucía, luego fui a vivir a Alicante, luego fui a vivir a Valencia. Estuve viviendo en Barcelona. He tenido muchos contactos con Madrid, muchos contactos con las Baleares. Por lo tanto, yo soy de España, ¿entiendes? ¿Y cuántos años llevo viviendo en España? Pues tengo 62 años y este año cumplo 50, ¿vale? Por lo tanto, de sobra tengo el derecho latino adquirido. Es decir, me he hecho aquí, me he hecho aquí. No he nacido aquí, pero me he hecho aquí. Y además desafío a cualquier español que simplemente por el hecho involuntario de haber nacido aquí, entiendes, que me quite esa libertad. Entre otras cosas porque cuando yo tenía 17, 18 años, participé en los movimientos, entiendes, antifranquistas y hice cárcel como muchas personas más. Y te puedo asegurar que hasta ahí me discriminaron, porque el número del ejército, porque fue el ejército el que salió por lo de la Marcha Verde y todo este tipo en Canarias, que me arrestó a mí, me reventó la cabeza 2 veces, y me lo dijo claramente. Primero, porque te hemos pillado y porque eres un peligroso anarquista, supuestamente. Y segundo, porque eres extranjero y no tienes nada que hacer aquí. ¿Vale? Por lo tanto, el proceso migratorio, en el sentido coherente del término, debería de acabar cuando llegas al espacio. Es decir, tú te mueves de Rumanía hasta aquí y a partir de que estés aquí, dejas de ser migrante para ser un proto-ciudadano. Ya no eres un migrante. Por lo tanto, me pone muy nervioso, entiendes, que las propias asociaciones empiecen a exigir, queremos que los inmigrantes estén presenciados, entiendes, en las tomas de decisión. Entonces yo pregunto, ¿como migrante o como ciudadano? Porque no es lo mismo. A la sociedad acogida le encanta que sigamos siendo migrantes. No. Yo quiero ser ciudadano de primera, ¿entiendes? Y si yo he tenido tres apellidos a lo largo de mi vida, de mi papá, el de mi mamá y el de extranjero de mierda, ¿vale?
Yo podría haber desarrollado una fobia absoluta en contra de todo español, grande, pequeño, gordo, flaco, mujer, hombre, porque he sido discriminado y he sido asumido en múltiples ocasiones, pero siempre construido en que una persona ignorante lo único que tiene es miedo. Es miedo. Y si yo realmente quiero que deje de tenerme miedo, tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella, tengo que demostrar que no soy peligroso, que soy una persona, que estoy aquí para quedarme y que cada minuto que pasa estoy ganándome el derecho de la misma manera que él, ¿entiendes? A tal. En cuanto al funcionario que te contestó, ay, tus padres no pagan Impuestos en España. en España. A mí me... Los hijos tampoco pagan impuestos en ningún sitio. Sin embargo, tienen derecho a la sanidad, a la educación, y desde luego los padres pagamos para nosotros, para tener nuestra sanidad, para tener nuestra educación a posteriori amortizada, pero no pagamos la de nuestros hijos económicamente, cualquier economista te lo demostraría. Pagamos demasiado y sin embargo cubrimos 2 generaciones, pagamos demasiado poco. Y tenemos 2 generaciones cubiertas. En realidad el Estado es deficitario porque sí, porque no pagamos bastantes impuestos en España, ¿entiendes? Para cubrir 2 generaciones, que es lo que cubre en realidad los derechos españoles. Por lo tanto, es una estupidez más, una estupidez. Pero tienes 2 caminos, enfadarte y empezar a engrescarte con esa persona o decirle, mire, yo creo que se equivoca, y empezar y entablar un diálogo. Te pongo un último ejemplo, que va a ser con los pelos de algunas de las personas que me oyen así, ¿entiendes? Un día le dije a mi jefa, porque he tenido muchos jefes en mi vida, y le digo, mira, voy a ir a hablar con un colectivo que no te voy a decir cuál es porque me lo vas a prohibir. Y era del Partido Popular, mi jefa en ese momento. ¿Así cuál es? No, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir porque no me va a dejar. Y me fui a hablar con España 2000, ¿vale? Y entonces me fui a hablar con el Cojo por primera vez, conocí al Cojo y tal, y no sé qué, y hablé con él, tú a tú, ¿entiendes? Y entablamos un diálogo. Y entonces, ¿estoy de acuerdo con las ideas del Cojo? No. Mi padre fue un antinazi convencido desde su tierna juventud y fue un reconocido héroe de guerra en Bélgica y luchó contra los nazis, ¿entiendes?, durante toda la guerra, como resistente. ¿Estoy de acuerdo con las ideas del Cojo? No. ¿Es español el Cojo? Sí. ¿Tiene acceso a una serie de personas determinadas? Sí. Por lo tanto, tengo que hacerle cambiar de opinión. ¿Lo voy a conseguir? Y yo qué sé. Y yo qué sé si lo voy a conseguir. ¿Voy a ayudar que en un momento dado tenga un nuevo concepto de la inmigración? Y yo qué sé, posiblemente no. Pero en lo que sí estoy seguro es que si no voy a hablar con él, sí que no lo voy a tener. Y al hablar con él, empezó a reconocerme en los actos y me saludaba, lo que me ponía en un aprieto, puesto que la gente conoce al Cojo. Mira, este conoce al Cojo. Qué chungo, ¿no? Es decir, de España 2000, este es un facha. No, yo no soy un facha. Yo hablo con todo el mundo, porque todo el mundo vive en este momento en España, entiende, necesario para hacer una integración. Con algunos lo voy a conseguir y con otros no. ¿Entiendes? Pero yo no soy juez. Yo no tengo por qué juzgar a las personas. Yo lo que tengo es que facilitarles las herramientas para que ellos, ¿entiendes?, tengan la mínima capacidad de asimilarse a la suerte que he tenido yo. ¿Entiendes? Sí. Sí. Ya está. Bueno, no quiero alargaros más porque gracias por las aportaciones que... De todas formas, puedes preguntarle a las personas que de alguna manera han puesto esto en marcha y quiero volver a agradecerlo porque es una gran oportunidad. Puedes pedir mi mail y con mucho gusto, ¿entiendes? Continuamos esta conversación en off. Gracias, gracias. Y Javier quiere decir algo, no sé. Sí, en tal de prácticamente cerrar, ¿no? Aparte de agradecer a Guillermo y también a Joana Anastasia, ¿no? Su participación en el sentido de este debate tan enriquecedor. Quería hacer una acotación con lo que dijo Guillermo antes y ahora ha vuelto a decir, ¿no? Con lo de España 2000, pues lo refuerzo un poco, en el sentido de que yo creo que hablando de los funcionarios, incluso hablando de los políticos,
al final son personas y esas personas creo que en general, indiferentemente del collar, que sea de un color rojo, morado, verde, azul, naranja, fucsia, no lo sé, son personas y esas personas tienen unos procesos cognitivos y unos procesos psicológicos, ¿no? Y tienen unas percepciones, ¿no? Entonces sí que creo que debemos de educar en diversidad, de migración, y debemos de hablar con todas las personas porque estas cosas, bajo mi punto de vista, deben ser transversales, deben estar, deben saberlas y deben, a lo mejor una persona pues tiene una voluntad y con la mejor voluntad de las voluntades te hace una propuesta que no encaja realmente con lo que nosotros consideramos que es inclusión, ¿no? Entonces, en base a eso, quería hacer la última pregunta a Guillermo y ya acabamos, o acabo. Y es que ayer se habló que Anastasia, que tiene más memoria que yo y seguro se acuerda, se habló de una figura que hablamos que podía ser válida en el entorno universitario y también en el entorno social. Y en base a tu experiencia, Guillermo, en el departamento que trabajabas, ¿cómo verías a lo mejor la creación de esta figura? Y luego también, ¿cómo verías que se creara, no sé, como un comité, tal y como existe la autorregulación en publicidad, pues que existiese un ente que trabajase no con los políticos, sino para los políticos, para las administraciones, en tal de ayudar a la creación de políticas inclusivas para diversos colectivos. Si quieres, Anastasia, me das una mano y me recuerdas esa figura que hablamos ayer, porque no encuentro donde me la apunté. Es aquí creo que Laura con Marta y Mari que nos han hablado en la ponencia sobre la figura del mediador. Exacto, mediador. Entonces, si quieren... Vamos a ver. El mediador, ya te digo, el propio Semigra fue fomentador en su momento de la figura del mediador. El mediador no es útil, no es útil. No digo que no parta de un buen concepto, de que se puede validar y todo esto, pero demasiado escaso y de nuevo es crear una herramienta específica para hacer lo general. No. Vuelvo a decir, mediadores se tienen que transformar todos los funcionarios. No hace falta crear, entiendes, una persona específica para que haga el papel que tienen que hacer todos los funcionarios. No, los funcionarios tienen que ser formados en políticas de género. Los funcionarios tienen que ser herramientas de mediación intercultural. Tienen que ser mediadores, entiendes, hacia la infancia. Tienen ellos que ser algo más que mueve papeles. Vuelvo a decir, han vivido de manera muy cómoda, con un salario absolutamente digno, ¿entiendes? Todos los meses cobrándolo, sabiendo que nadie les podía expulsar de la butaca. Pues de acuerdo. Asumamos, ¿entiendes? Que son unos privilegiados dentro de la sociedad, ¿entiendes? Pues que se lo merezca. Que a efectos prácticos se transformen en lo mejorcito de la sociedad. Lo mejorcito de la sociedad, que además saldrán ganando ellos, ¿entiendes? Podrán mediar en sus familias. No ser personas violentas, ser ética y moralmente superiores, ¿entiendes?, al vulgo como nosotros, ¿entiendes? Afectos prácticos son fundamentales. La creación de más herramientas específicas es un fracaso adelantado. Os lo digo por una cuestión determinada. No hay dinero. No hay dinero. ¿Entiendes? Porque ¿cuántos mediadores se necesitaría? Y fijaros cómo hemos distribuido de manera muy específica la mediación en mujer, la mediación en niños, la mediación en emigración. ¿Cuántos mediadores necesitaríamos? Si es que los tenemos. Formamos los funcionarios con cursos obligatorios potentes y fuertes, que impliquen la adquisición obligatoria de otro idioma que nos saque de esta tristeza cainita de el castellano, el valenciano, el gallego, el vasco y tal, no sé cuánto. No, que sepamos 2 idiomas más, el inglés, el francés, el alemán y todo esto, y que nos transforme, ¿entiendes?, en personas del mundo. Que me parece mal que la gente hable vasco. Claro que no. ¿Que me importa que hablen la gente catalán? Claro que no. Sí, es fantástico. El problema es que cuando uno es monolingüe, ¿entiendes?, es nacionalista por fuerza.
es nacionalista por fuerza. ¿Por qué? Porque no sabe otra cosa. Por lo tanto, mi tierra es la mejor, mi bandera es la mejor, mi idioma es lo mejor y mi comida es lo mejor. ¿Por qué? Porque no conoce otra. Sí. Así que Bueno, quiero agradecerle una vez más por haber aceptado nuestra invitación y por este gran debate que hemos hecho aquí juntos. El tiempo ya se nos está yendo y por eso. parece que el próximo ponente ya ha ingresado. Así Por que lo tanto, como ha recomendado, vamos a seguir la conversación en off y recibe de nuestra parte la expresión más alta de nuestro agradecimiento. Sí. gracias, gracias. Yo simplemente decir, yo tengo que ahora mismo unirme a unos alumnos que están casi arrancándome las orejas, porque ellos no saben lo que está sucediendo. Y tengo una hora de clase. No sé cómo puedo ponerme a vuestra disposición hacia las preguntas o otras personas que quieran hacerme cualquier cosa. Estoy a su entera disposición. Me decís cuándo, dónde y cómo, y estoy a su entera disposición. ¿Vale? Pondremos su correo a disposición Muy de bien. la gente para que puedan... Exacto. Y pido disculpas a la persona que he identificado sin voluntad. ¿Vale? No, no se preocupe. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Dios.